Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Raúl Feliz, nuestro experto en materia de economía y finanzas. Voy a examinar los prospectos para el reemplazo de Agustín Carstens al frente del Banco de México. Luego voy a platicar con Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sobre este evento que tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Y para terminar, vamos a pasar a debatir el tema de la semana. ¿Qué decir del largo y sinuoso camino que están recorriendo los candidatos independientes para asegurar su registro como aspirantes a la presidencia? Que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A 2 semanas de que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, deje el cargo, el nombramiento de su sucesor está causando polémica. Para muchos, Carstens será difícil de reemplazar, siendo un experto en temas financieros con un discurso didáctico que en los últimos años se ha encargado de asegurar la estabilidad macroeconómica del país. El Banco de México es una de las instituciones más importantes de México, cuya fortaleza deriva de su diseño y autonomía institucional. Sin embargo, miembros de la oposición se han escandalizado por el rumor de la posible candidatura del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien también es un posible aspirante a la presidencia. Esta candidatura dual de Meade trae a la mesa uno de los temas que más se han discutido en los últimos meses: la autonomía de las instituciones y su posible politización en vísperas de las próximas elecciones. Y para discutir este tema está con nosotros Raúl Feliz, nuestro experto en materia de economía y finanzas. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Déjame comenzar primero con una evaluación rápida, sucinta, del periodo de Agustín Carstens al frente del Banco de México. Mira, Agustín Carstens estaría casi completando alrededor de unos... son 8 años al frente del Banco Central. Sí. Fue ratificado para un segundo periodo de 6 años. Si lo hubiese completado serían 12 años. Correcto. Pero se va en mitad del segundo periodo. En el periodo de Carstens, la inflación ha promediado 3.8%. Recordemos que la meta permanente del Banco Central es un 3%. En ese sentido, se ha quedado arriba la inflación de la meta buscada por el Banco Central. Pero hay un margen de indiferencia o un margen de error, que es más o menos 1%. Quiere decir que si evaluamos, este rango estaría entre el 2 y el 4. 3.8 se queda abajo de la parte superior. Y pues habrá que decir que en ese sentido Carstens ha cumplido con su objetivo. Ahora, se va en un momento, en un año particularmente difícil, donde sí la inflación se salió y se salió mucho de ese 3%. Está ahorita en 6.2, 6.3. 6.37. 6.37. El último cálculo. Y se decía que ya a estas alturas del año debía de haber menguado, ¿no? Lo decía yo. Lo decías tú. Correcto. Venimos de 6.7. Sí. Hace apenas 3 meses. Entonces ha comenzado a bajar. Sí. Y creo que va a continuar bajando para terminar el año cerca de 6.2. Sí. Luego en enero va a haber una baja muy pronunciada, porque recuerda que parte de este incremento es el aumento del precio de la gasolina que ocurrió en enero. Sí, correcto. Ya cuando comparemos enero con enero tendremos este efecto atrás y la inflación va a bajar, se va a colocar abajo de 5%. Okay. Sin embargo, lo que pase hacia adelante de enero, febrero y lo que resta y lo que va después de esos meses del próximo año, va a depender mucho de cosas que hoy no están definidas, como la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tipo de cambio, etc. Sí, no está dejando a Agustín Carstens, el Banco de México, en el mejor momento del tema inflacionario y de la estabilidad financiera.
Así es. Sin embargo, creo que él hubiese gustado haberse ido con una meta de 3% consolidada, que hace 2 años parecía un escenario factible. Circunstancias que están, hay que decirlo, no atribuibles al Banco Central. Gran parte de este movimiento de la inflación es debido a un ajuste cambiario del valor del dólar, ajuste de algunos precios relativos que tuvieron que hacer, como el precio de las gasolinas, y que el Banco de México ha tenido que administrar. O sea, no podemos, yo por lo menos no creo que se le pueda decir que esto es una culpa o una falta de la administración de Agustín Carstens en el Banco Central. Pero no es el mejor escenario, dejar la inflación a 6,37, 6,20 y tantos, y con riesgos, como lo dijeron los propios miembros de la Junta de Gobierno la semana pasada, de que pueda subir todavía más si el escenario macroeconómico de México hacia adelante se complica. Yo tengo que decir que para mí la salida de Carstens en este momento, más allá de la coyuntura, de la inflación, a mí no me gustó, la critiqué en su momento. Yo he sido realmente un tipo que, o sea, yo he admirado la carrera de Agustín Carstens, creo que ha sido un funcionario de primera para el Estado mexicano, en donde ha pasado, pero no me gustó que se fuera. No me gustó sobre todo por el momento, porque ahorita necesitamos ese factor de estabilidad tomando en cuenta la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones que tenemos en puerta. Creo que no escogió un buen momento para irse Carstens y lo critiqué en su momento, me sigo sosteniendo esa crítica, no me gustó que Agustín Carstens se fuera. Ahora, he's a free man, ¿no? O sea, es un hombre libre. Libertad de mercado de trabajo, trabajo, ¿no? Es un hombre libre que puede decir, pues yo ya me cansé y me quiero ir al BIS, allá en Suiza, etcétera. Bueno, desde luego la parte personal, pero desde un punto de vista profesional me parece que un poco deja tirado al traste en un momento donde se necesitaba. Porque mucho habla de las instituciones, pero en este caso creo que el hombre era importante para las instituciones. Es importante, sí. Yo coincido contigo. Yo también tengo el mismo parecer, pero hay que reconocer, pues hay libertad de trabajo, libertad de contratación, ¿no? Sí, entonces, totalmente. De hecho, hay que decir que ha tenido muy buena voluntad, lo que ha pospuesto el momento de su retiro. Sí, se iba a ir en junio. En junio el presidente le pidió que se quedara, ¿no? Ahora, el tema de las instituciones es importante. Sí. Los bancos centrales, y el Banco de México no es una excepción, se manejan a través de una junta de gobierno. Sí. Entonces, si bien Carstens tiene características especiales, un buen comunicador, mucha experiencia, se formó dentro del Banco de México, pues la junta de gobierno está compuesta por 5 miembros. Correcto. Y además... Todos muy profesionales, hay que decirlo. Y además, son gente de primera. Además hay que decir que la Junta de Gobierno está soportada por el staff, por el equipo técnico del Banco Central, que es de primer nivel. De primer nivel. Entonces, sí es importante, se va a notar la ausencia de Agustín Carstens, pero no es irreemplazable. Yo creo que la Junta de Gobierno puede hacer un buen trabajo hacia adelante con otro gobernador, que es lo que yo creo que el presidente no debe tardarse ya en designarlo. Para mi gusto se ha tardado demasiado. Bueno, porque esto se ha atado a la sucesión presidencial, ¿no? Desde luego el tema es que uno de los posibles candidatos es José Antonio Meade. Entonces, si anunciaran ahorita que no es José Antonio Meade el gobernador del Banco de México, pues ya estarían anunciando que es el candidato de presidente, ¿no? Y viceversa, o sea, si anunciaran que José Antonio Meade es el candidato al Banco de México, pues estarían anunciando que no va a ser Meade candidato a presidente, sino otro, ¿no? Entonces se ha complicado muchísimo. Pero fíjate lo interesante. La semana pasada el presidente Trump designó a quien va a ser el sucesor de Janet Yellen. Sí. Pero Janet Yellen tiene trabajo hasta finales de febrero. Sí. Y ya se designó al sucesor y el Congreso lo estará ratificando posiblemente a finales de este mes. Nosotros estamos a 2 semanas. Sí, que se vaya. Y no sabemos todavía quién va a ser el gobernador del banco. Pero se puede ir si se queda interinamente el más senior de los de la Junta de Gobierno, que creo que es del Cueto. Y del Cueto, correcto. Roberto del Cueto. Roberto exactamente. Del Cueto. Sí, la ley. Y no pasaría nada, digamos, si se queda 1 mes, 2 meses acéfalo el banco. ¿Tú crees que no creo? No es el mejor mensaje. No pasa nada grave, pero no es lo correcto. Sí, no es el mejor. Las formas son muy importantes. Sí, así es. Y yo creo que, mira, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, si fuera el gobernador del banco, sería un precedente, porque lo fue también el doctor Ortiz,
Sí. y también Carstens. Entonces son dos secretarios de Hacienda, que los dos han hecho buen trabajo, yo quería decir, ¿no? Entonces sería el tercer secretario de Hacienda, que yo creo que eso le da un buen entrenamiento para ser gobernador del banco, el ser secretario de Hacienda. Sin embargo, yo creo que José Antonio Meade sería un excelente gobernador porque tiene capacidades de comunicación, es un buen economista, es un hombre con mucha experiencia, es un hombre con credibilidad, pero yo creo que no es la mejor combinación el que el posible candidato a la presidencia de una fracción política sea también quien vaya a ser el posible gobernador del banco. Sí. ¿Por qué? Porque pues aquí como en Roma, la mujer de César no solo tenía que ser honesta, tenía que parecer honesta. Y aunque los miembros de la Junta de Gobierno tienen preferencias políticas como todos nosotros, es muy importante que sean percibidos como neutrales, por lo menos en la disputa política. No, pues, tienes toda la razón, porque digamos, si queda José Antonio Meade y gana López Obrador, pues... Imagínate lo que va a decir López Obrador cuando le suba la tasa a José Antonio Meade. Porque fuera necesario. Exacto, como a ver, es necesario, pues va a decir, son los priistas que me quieren... Desafortunadamente, esa sería la interpretación. Y si gana un candidato priista y José Antonio Meade es el candidato y no sube la tasa en un momento que necesita, se dirá que es porque pues, forma parte del grupo de gobierno. Ahora, yo, insisto, creo que tienes toda la razón. José Antonio Meade creo que sería un buen candidato, pero sí esta parte se politizó, una cosa que no había pasado, eso en el pasado, ¿no? Correcto. Eso no había... el doctor Ortiz alguna vez en la época del presidente Cedillo tuvo aspiraciones, pero los candados lo alejaron de esa posibilidad. Exacto. Y esta vez se quitaron un candado, por cierto. Sí, exacto. Para que en el PRI dices. Exactamente. ¿No? Así es. Entonces, bueno, a ver, si no es José Antonio Meade, se barajean varios nombres. ¿Sabes por qué tú dices que José Antonio Meade va a ser el candidato presidencial? Bueno, yo creo que es uno de los finalistas. O sea, yo tú sí dijiste al pienso principio que si no era él es porque era el candidato presidencial. Exacto. Si no es José Antonio Meade, yo coincido contigo. ¿Estás de acuerdo? Es porque va a ser candidato presidencial del PRI. De acuerdo. Entonces, ya se va Meade como candidato presidencial del PRI. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Se habla de Alejandro Díaz de León. Bueno, él es subgobernador. Fue nombrado hace unos cuantos meses. Él tiene una larga carrera en el Banco de México. Él fue funcionario del banco en el área de investigación económica. Vamos a decir que dentro del banco es un especialista en la parte financiera. Recientemente estuvo desempeñándose como jefe de la unidad de crédito público, que es la unidad técnica del banco, del Ministerio de Hacienda, encargada de financiar al gobierno. Es un técnico bien reconocido, con muy buena reputación, y que creo que conoce al banco porque ahí se formó y está regresando al banco desde el gobierno central. Creo que lo puede conducir perfectamente. ¿Por qué ese El problema tal vez es que no tiene la exposición, las tablas, el conocimiento público que tiene Agustín Carstens, que eso solo se logra pues con la cantidad de años que tiene Carstens desde muy joven trabajando en el sector público y en posiciones importantes. Por cierto, otra de las cosas que deja Agustín Carstens es una red internacional impresionante de contactos. Que bueno, ¿no? el gobernador del banco podría usar esos contactos de Agustín Carstens ahora que ocupe un puesto importante en el BIS, que es no un banco muy poderoso en el entorno internacional, pero sí es el banco que coordina los esfuerzos de los bancos centrales del mundo. Ahora, ¿por qué Alejandro Díaz de León, que es subgobernador, es el subgobernador más junior, ¿no? más que acaba de entrar a la Junta, y no otro subgobernador? ¿Qué lo hace diferente? Digo, sé que tiene una buena relación con Videgaray, por ejemplo, y ya sabemos el gran ascendente que tiene Luis Videgaray sobre el presidente Peña Nieto. ¿Es por eso? Bueno, también... Bueno, le estoy preguntando a un economista sobre grilla. ¡Qué barbaridad! Raúl. Me pones incómodo. Aparte, tú los conoces a todos. Yo te diría que juega ese papel que tú mencionas, pero tal vez juega más, que es muy amigo de José Antonio Meade. Fue compañero, bueno, estudiaron un poquito diferente, pero lo estudiaron en la misma universidad en Estados Unidos. Los dos son egresados de Yale. Es muy amigo, muy cercano al equipo de José Antonio Meade. Formó parte de ese equipo en la Secretaría de Hacienda. Y creo que eso crea una buena
relación de contacto con el equipo actual del gobierno, porque pues las influencias de José Antonio Meade van mucho más allá de la Secretaría de Hacienda, también forma parte del equipo de Luis Videgaray. Es un grupo que fueron más o menos contemporáneos en la misma generación en el ITAM y que se mantienen en contacto muy cercano. Entonces yo diría que lo señaladiza dentro de los otros miembros de la Junta, aún siendo el más joven, es la cercanía con el actual grupo de toma de decisiones políticas. O sea, es un tema político. Correcto. Otro de los que se mencionan es otra parte de ese grupo político. En este caso, yo te diría quizá la persona más cercana en cuestión de amistad a José Antonio Meade, que es José Antonio González Anaya, el actual director de Pemex. Para mi sorpresa, se empezó de repente a barajear su nombre. Seguramente tú también lo has escuchado, Pepe Toño, ¿no? Que creo que está haciendo, por cierto, una muy buena labor en Pemex. Trabajo. A mí me gustaría que se quedara en Pemex y se quedara 10 años Pepe Toño en Pemex para hacer viable Pemex dentro de la reforma energética. ¿Lo ves moviéndose al Banco de México? Bueno, esa es posible. Cumple con los requisitos técnicos, con los requisitos constitucionales. Sin embargo, yo personalmente lo vería más como un buen secretario de Hacienda, más que como un gobernador del Banco Central, porque su área de desarrollo profesional ha sido en la administración pública y en el gobierno central, específicamente en la Secretaría de Hacienda. La política, el Banco de México no es ciencia nuclear ni nada por el estilo, pero requiere cierto conocimiento financiero y de política monetaria, a la que yo pienso que José Antonio González no tiene una gran experiencia en ese tema, aunque por su inteligencia seguramente aprendería. No, ese en 2 meses ya aprendió todo, ¿no? Exacto. Correcto. Ahora, dime una cosa, ¿se menciona algún otro candidato? Mira, yo creo que tal vez vale la pena mencionar algunos temas de candidatos que pudieron haber sido y que no pueden ser por restricciones legales. Sí. Alejandro Werner. El caso de Alejandro Werner, quien ocupa un puesto muy importante en el Fondo Monetario Internacional, quien se formó economista de primera. Se formó en Banco de México, tiene experiencia en la Secretaría de Hacienda, fue secretario de Hacienda, y que bueno, pues estuvo siendo considerado, pero hay que modificar la ley porque la ley requiere que para ser gobernador hay que ser mexicano por nacimiento. Lo cual me parece realmente un escándalo. La otra restricción es la edad. Sí. Se requiere tener menos de 65 años el día que se toma posesión y varios de los candidatos que se estuvieron barajando superan este límite de 65 años. Incluso se llegó a hablar de que el expresidente Zedillo podía ser considerado para el puesto, pero Zedillo supera ya los 65 años, lo cual Paco Gil también supera los 65 años. Claro. Entonces, que fue su gobernador en su momento. Yo creo que hacia adelante hay que revisar esas dos restricciones. Solo les recuerdo que el gobernador del Banco de Inglaterra, uno de los bancos más antiguos de la historia, no es ciudadano británico, sino canadiense. Así es. Bueno, y el que fue gobernador del Banco de Israel, Stanley Fisher, era estadounidense y luego se fue a la Reserva Federal, ¿no? A trabajar. Ya nos tenemos que ir, Raúl, pero te quiero preguntar también, sea candidato presidencial o sea gobernador del Banco de México, José Antonio Meade, todo indica que va a dejar de ser secretario de Hacienda. ¿Qué se escucha allí para...? Digo, es para quedarse a cerrar la tiendita, ¿me entiendes? ¿Quién iría a la Secretaría de Hacienda? ¿Quién iría a la Secretaría de Hacienda? Bueno, mira, yo creo que podría ir José Antonio González, de Pemex. No iría lo moverían, fíjate. No iría a Banco de México, sino a la Secretaría de Hacienda. Sí. O podría ascender la subsecretaria Vanessa. Correcto. Que es también de todas las confianzas de José Antonio del secretario Meade. Así es. Bueno, pues... Hay otros candidatos que no mencionamos, pero... ¿De qué? Bueno, por ejemplo, Miguel Meshmacher, no quiero no mencionarlo, está en la Secretaría... ¿Para Banco de México. Para Banco de México. Ok. A ver, dinos rápido entonces. Miguel Meshmacher, que está en la Secretaría de Hacienda como su secretario de Ingresos, también se formó en Banco de México y podría regresar a Banco de México a una posición como subgobernador o como gobernador. Ramos Francia, que es también subgobernador, por ahí lo he escuchado. Bueno, él es un subgobernador que fue director de investigación económica del banco, un hombre muy, muy competente. Sin embargo, pues no suena entre los que tienen mayores posibilidades. Yo creo que es una persona que está más asociado a la parte técnica y tal vez su deficiencia, si es que existiera alguna, es en la política de comunicación. Bueno, ¿algo más que agregar? Raúl. Pues que vienen tiempos interesantes las próximas 2 semanas. Vienen tiempos interesantes y qué lástima, de verdad qué lástima que se va Agustín Carstens, un tipo admirable, pero creo
que deja el barco en un momento donde no había que abandonar el barco en este momento. Momento complicado, pero... Es un momento complicado y creo que un poco de patriotismo no hubiera venido mal, pero en fin, entiendo, si hay un liberal soy yo, imagínate. Creo, ¿no?, que el banco pero tiene suficiente fortaleza institucional, sí, para seguir navegando y salir de esta turbulencia, aún sin la presencia de Agustín Carstens. Es que lo que viene con el tratado y la elección sí va a ser una tormenta complicada. Gracias, Raúl. Muy buenas noches, Leo. Gracias, Raúl. Feliz. Vamos a una breve pausa. Viene Marisol Schultz. Ella es la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que va a tener lugar del 25 al 3 de diciembre. Vamos a platicar con ella de qué podemos esperar de este eventazo. Uno de los mejores eventos que tiene este país cada año es la FIL de Guadalajara. Regresamos en un momento más.